Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Hoy hablamos de branding, hoy hablamos de rebranding. Hablamos con Gonzalo Guzmán, experto en branding, fotografía, lo que es imagen, concepto, ¿no? Enfocado a la gastronomía sobre todo. Y bueno, que nos explique un poco este concepto, ¿no? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, John, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Igualmente, justo eso iba a decir. Un placer estar aquí contigo grabando. Cuéntanos, ¿qué es el rebranding? ¿Cuándo debemos utilizarlo? Cuéntanos. Bueno, primero entender el rebranding. Hay mucha gente que todavía no sabe, sobre todo porque es un anglicismo, pero es volver, digamos, a reconstruir nuestro logotipo. Es decir, tengo yo un logotipo que a lo mejor ya no me gusta, no conecta con mi consumidor, y entonces lo que hago es rediseñarlo, vuelvo a adquirir los conceptos, los valores que quiero comunicar, y me voy a la mesa de diseño y construyo una nueva imagen. Aquí lo importante es distinguir entre lo que es un logotipo y una marca, porque hay veces que, como son dos temas que se usan quizá como sinónimos, hay veces que no somos claros en ese aspecto. El logotipo es la representación gráfica de una marca, del nombre, o puede ser simplemente un isotipo, un isólogo, en fin. Y la marca es mucho más amplia, porque la marca es la que agrupa, la que retiene, la que guarda toda la parte de valores, propósito, comunicación, producto, el tema de colaboradores, los objetivos, las metas. O sea, la marca es mucho más grande que el logotipo, aunque las dos no pueden ir una sin la otra, ¿sí me explico? Entonces, ¿cuándo hacer? O la pregunta es, ¿qué es un rebranding y por qué hacerlo? Vale, pues, como ya sabemos que el logotipo y la marca son dos cosas diferentes que van muy de la mano, cuando el logotipo, esta representación gráfica, no representa fielmente a mis propósitos, a mis valores, a la comunicación, al tipo de producto, es cuando debemos de hacer un rebranding. Aquí, mucha gente podría pensar, bueno, a ver, pero yo ya tengo mi empresa, yo tengo un logotipo, me gusta. Es más, tengo 10 años con él y yo la verdad es que estoy más enamorado de mi logotipo que nunca. Entonces, lo que es importante es entender que todos los consumidores buscamos generar una asociación con nuestra marca, con los valores que nos gustan. Pero sin embargo, la evolución de marca, o sea, hay una evolución en la marca, en la empresa como tal. Y esta evolución puede ser inclusive de productos, de servicios, el tipo de comunicación que queremos hacer. Entonces es cuando tenemos que hacer el rebranding, ¿vale? Es decir, hoy yo vendo, vamos a regresar a las noticias que estaba diciendo Guillermo, es decir, hoy vendo tomates, mañana voy a vender pepinos. Ya la imagen y el tipo de comunicación que debo hacer yo como empresa es diferente. Y es cuando nosotros debemos de plantearnos la idea de generar, por ejemplo, un rebranding. Esto quiere decir que cuando hay una evolución en productos, es importante hacer un rebranding para poder comunicarlo. Hay otras características, otros escenarios en donde también es muy válido hacer este rebranding. Por ejemplo, cuando entramos a un nicho nuevo de mercado, es decir, yo ya estoy en un nicho de mercado a gusto, he vendido lo que tú quieras, mogollón, y digo, bueno, mira, hay una oportunidad de entrar a este mercado. Yo antes le vendía a puros jóvenes y hoy encuentro que con este producto les está gustando mucho a la gente, a adultos jóvenes, por ejemplo. Entonces, el saltar a ese mercado, a ese nuevo nicho de mercado, es posible que justifique el generar un nuevo logotipo para que a lo mejor no sea tan juvenil y pudiéramos abarcar un poquito más de mercado. Por ejemplo, otro de los casos que es importante comentar es cuando hay un hito empresarial, es decir, cumplí 25 años. Aunque mis productos puedan ser iguales,
quiero que la gente entienda que hoy ya no soy la empresa de un solo, de un solo establecimiento, sino ya somos 10 o 15, y es un buen momento para hacer este rebranding, ¿no? Inclusive cuando hay otro de los casos importantes es, y esto le pasó por ejemplo a Apple. Apple nace con un logotipo muy recargado, y después, un año después, hace el logotipo famoso de la manzana. Esa manzana ha evolucionado desde el arco iris hasta un logotipo monocromático en negro y en blanco, ¿sí me explico? Y esto es porque se ha adaptado a los estilos gráficos del entorno. ¿Por qué? Porque la tecnología antes tenía que verse como muy glow, no sé, como con mucho volumen, y hoy estamos migrando a un estilo gráfico mucho más minimalista. Inclusive las grandes marcas de coches, por ejemplo, han migrado a estos estilos muy minimalistas como para conectar con la gente que está buscando, por ejemplo, automóviles eléctricos. Esos son muy buenos ejemplos para que nos diéramos cuenta. Ahora, claro, aquí estamos hablando siempre de la restauración, siempre de conceptos gastronómicos, y aquí es donde hay que tocar quizá algunas fibras que son delicadas, ¿no? Yo conozco muchísimos restaurantes que tienen años con su mismo logotipo, y hablar de rebranding o hablar de hacer esta estrategia de comunicar los nuevos valores o los nuevos propósitos de la marca, a veces es imposible, ¿no? De hecho, si yo como profesional es lo primero que llego a proponer, casi soy vetado de la empresa, ¿no? Entonces hay que entender que el logotipo tiene que representar a la empresa de hoy, no la de ayer. Y hay muchísimas empresas que creen que su logotipo representa esos 20 o 30 o 50 años. No quiere decir que no lo represente, pero el estilo gráfico, la evolución de productos, los hitos empresariales ya no son los mismos que el logotipo que se construyó hace 15 años o 20 años, ¿no? Entonces, en la restauración, por supuesto que hay muchísimos conceptos que nacieron, que han evolucionado y que no ha evolucionado su logotipo ni su comunicación de marca. Otros nacieron, no le dieron la importancia a esta parte del logotipo y han crecido y creen que es inviolable el error, o sea, resanar el error que hicieron anteriormente, ¿no? Entonces, no, ya mejor déjalo así. Piensan que esto que antes era algo pasajero se ha convertido en algo que ya no pueden modificar, y sin embargo, a pesar de muchísimas creencias, el hacer un rebranding tiene muchas más ventajas que contras, ¿no? No sé si tú tengas alguna pregunta, John. Fui muy rápido, toqué algunos temas. No, me parece muy interesante y justo estaba pensando en la parte bueno, cuando hablabas es verdad, ¿no? Del hito. ¿Sabes? Me estaba imaginando estas situaciones en las que era conveniente hacer un... Antes, ahorita en lo que se conecta tu cámara, por ejemplo, hay ¿No está conectada? ¿Perdón? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. ¿Me oyes? Ah, sí. No, estaba conectado, digo, qué raro. Decía que mientras te escuchaba, estaba pues visualizando, ¿no? Estos momentos en los que tú recomendabas hacer este cambio de imagen, y todos me cuadraban, ¿no? El de los hitos, el de los 25 años, y me venían dos preguntas. Bueno, una, no es una pregunta, sino que a veces hay que tener cuidado, ¿no? Porque son imágenes, son marcas muy solidificadas, ¿no? Muy que ya la gente reconoce mucho, y cuando haces el mínimo cambio, la gente muchas veces te produce rechazo, ¿no? Porque dices, ostras, esta marca ahora me gustaba más antes, ¿no? Tiene esa melancolía, ¿no? Te da esa melancolía de la antigua marca, ¿no? Que entiendo que a veces es peligroso, no sabe uno si ser muy atrevido, si serlo poco, si dejarlo igual. Entiendo que en ese momento a una persona que se dedica al tema del branding de una empresa, pues le deben entrar dudas, ¿no? Y bueno, y luego justamente un poco en esa línea, ¿no? de esas posibles preocupaciones, pues va la pregunta, ¿no? Ostras, de cómo plantearse si es el momento de cambiar, ¿no?
justo por ese miedo, ¿no? ¿Cómo se salta ese miedo, no? Yo creo que a todos nos da un poco de miedo dejarlo, porque además hemos creado, quizá mucho más que el consumidor, ese apego emocional a la marca. Y ese creo yo que es el primer punto el que deberíamos de tratar de entender, que es como cuando tienes un hijo y de bebé necesita algo, pero cuando va creciendo va necesitando otras cosas de ti. Y no porque te hayas enamorado de él en el momento en el que nace o previo, o sea, signifique que tú no tienes que darle, o tienes que darle las mismas cosas. Yo creo que no, o sea, obviamente tú vas evolucionando el tipo de cariño, de amor, de cosas que le puedes ofrecer a tu hijo en el transcurso de su etapa. Pasa lo mismo con las marcas. No es lo mismo una marca que acaba de nacer, que a lo mejor no tuvo los recursos en su momento para contratar a un profesional, terminó haciendo un logotipo parchado, digamos, como con pocas referencias, con poco conocimiento, y al paso de 2 o 3 años se ha dado cuenta que ha funcionado su negocio, que ha crecido, pero se da cuenta que la marca no está siendo fiel a lo que él quiere comunicar. Entonces este sería, digamos, el caso más típico para hacer un rebranding, ¿no? Sobre todo en la pyme. Pero como tú dices, claro, en empresas más grandes, con más años, hay veces que es difícil decir, hoy ¿realmente vale la pena hacerlo? Fíjate que yo hice un rebranding para una marca líder acá en San Lorenzo El Escorial, se llama Paco Pastel. Muchos que viven acá en Madrid y cerca de la sierra lo conocen, porque es una empresa que si vienes a visitarnos, sí o sí vas a terminar ahí, porque tienen unos panes de excelente calidad y bueno, todo el mundo lo reconoce. Y lo primero que a mí me hablan me dicen, oye Gonzalo, queremos trabajar contigo porque vamos a cumplir 25 años. Hemos sido parte de la comunidad por mucho tiempo, pero sentimos que nuestra marca no es tan cercana con nuestros consumidores como queremos ser nosotros. Entonces, ahí va la pregunta que tú me hacías al principio. ¿Cuándo hacerla? Es un tema de que tú reconozcas en tus valores, en tu propósito, en tu comunicación, que hay algo que no va bien. Hay algo que te gustaría comunicar de otra manera, mucho más efectiva, y es cuando hay que hacer el rebranding. Nosotros, y en este tipo de rebrandings, cuando es una empresa que ya tiene mucho tiempo, no suele ser un cambio disruptivo, me refiero de blanco a negro. Normalmente tomas elementos de la marca anterior, tratas de conservarla y irte a este concepto, digamos, como más. Por ejemplo, ellos tenían una tipografía muy rebuscada y siguiendo el patrón de una tipografía muy script, hice que se viera mucho más clara el logotipo, ¿sí me explico? Y obviamente el logotipo es parte de la comunicación gráfica, ¿no? Se hicieron cambios en sus carteles, en su comunicación, tirándonos mucho a colores blancos, como de mucha cercanía, de que no hay, de que somos parte de ellos, ¿no? Inclusive el eslogan que pusimos, somos parte de tu día. ¿Por qué? Porque todos los días hay gente que pasa a Paco Pastel, desde consumir un café, un desayuno, o inclusive pedir una tarta que se lleva a casa y que festeja con su familia, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que darse cuenta. Es cuando el rebranding nace de la preocupación de cualquier empresario por comunicar mejor por qué ellos son la mejor opción. ¿Por qué mi cliente debe elegirme? No estoy comunicando, mira, yo el 80% de la gente es que no sabe comunicar. Parece obvio, parece fácil comunicar, pero creo que tú con tu podcast, con la gente que ha pasado por aquí, hay veces que tenemos muchas ideas y nos cuesta trabajo decirlo. Pues imagínate cómo poder llevar esa comunicación a la masa, a la gente, para que reconozca nuestra marca, ¿no? Entonces, yo creo que absolutamente todas las empresas tienen, claro, la parte más visual es el logotipo, pero podríamos hablar de reestructurar la comunicación, reestructurar cómo hablamos hacia los colaboradores. Tú que estamos hablando ahora todo el tema de la gran renuncia de la hostelería, así como estamos haciendo un rebranding del logotipo, también hay que hacer una reestructura de los valores, del propósito como empresa,
para llegar a los colaboradores y darles ese salario emocional que tanto se habla, el hecho de hacerlos partícipes del propósito de la empresa. Entonces, si te das cuenta, lo quiero tocar porque para que pudiéramos darle esta dimensión a la parte del logotipo con respecto también al de la marca. Si estoy preocupado porque la gente no se vaya para lograr su lealtad de manera interna, igual mismo lo tengo que hacer de manera externa. Y esa manera externa es la parte de la comunicación y del logotipo. No sé si con este ejemplo sirve un poquito más, John. Sí, no, estoy totalmente alineado con lo que dices y resuelve mis inquietudes, y se me plantea otro tema, pero lo voy a dejar para el final. Si tienes, continúa y luego te hago extensiva mi pregunta. Bueno, sí, yo tenía por aquí nada más un ejemplo que se volvió hace un año y medio muy viral, cuando se hizo el rebranding de Correos, que todo el mundo decía, no, es que se gastaron una millonada, que cómo podemos gastar tanto. Y, por ejemplo, ellos tenían claro que Correos en su momento era una marca que estaba un poco obsoleta porque ellos querían comunicar esta parte de sostenibilidad, la parte donde ahora todo es por medio de paquetería, todo lo que pedimos por vía internet es de manera digital. Querían decir que no es un servicio únicamente local, o sea, nacional, sino era ya también un tema internacional, que era adaptable, que eran nuevos tiempos donde se estaba viviendo un boom de esta parte de los envíos. Y entonces ellos tenían la necesidad de comunicar eso. Y aunque parece que los cambios son sutiles, es un hito dentro de la empresa, donde hay cambios en la logística, donde hay cambios en ese propósito, en esos valores, porque quieren ser una solución. Y por eso hay un cambio. Quizás son sutiles, pero es una manera también de decirle al consumidor, y a lo mejor no notas que le quité 2 bolitas y que le puse un palito extra, pero es una manera también de decirte, ojo, yo estoy cambiando. Lo mismo le pasó a McDonald's. Tenía esta imagen roja y amarilla, y cuando hubo un montón de ataques sobre que sus hamburguesas no eran sanas, que sus locaciones estaban sucias, ellos lo que hacen un rebranding. Dicen, no, espérame, hacen algunos ajustes dentro de sus tiendas, y cómo es la manera en que comunico yo eso, es haciendo un rebranding. Me convierto en una opción verde y le digo a la gente, no, yo uso proveedores locales. Esto es para fortalecer el vínculo social dentro de la comunidad. Uso proveedores locales que me traen un producto fresco, el cual yo utilizo. Entonces, es una manera muy importante, por ejemplo, para hacer inclusive cambios en la percepción cuando tienes algún tipo de crisis ¿cómo se llama? Una crisis de reputación. Entonces es importante también hacer el rebranding. Entonces, si te das cuenta, yo quise empezar esta plática con la parte del logotipo y la marca porque tienen mucho, o sea, están vinculadas muy fuerte. Entonces, yo no hago un rebranding simplemente porque creo que el logotipo, aunque puede ser esta parte del estilo gráfico que decía, pero para mí es mucho más importante que venga sustentada por un tema más de filosofía corporativa, de valores, de propósito, que por el estilo gráfico, aunque obviamente el estilo gráfico es parte también fundamental de comunicar. Sí, lo que pasa es que al final el estilo gráfico cualquiera puede hacer su aportación, ¿no? Y si yo fuera diseñador gráfico, podría diseñar el que yo pienso que es el mejor, tú el tuyo y fulanito el suyo, ¿no? Entonces tiene que ir mucho más allá que el estilo, ¿no? Sino qué te está diciendo con ese logo, ¿no? Y aquí hay un tema muy interesante, una reflexión muy interesante en esto que estábamos hablando del caso McDonald's, y es que a veces, ¿no? Sí que es verdad que obviamente, como tú has dicho, está muy vinculada la marca con el logotipo, los colores y demás, pero también es que las personas vinculamos mucho la marca con el logotipo, ¿no? Y muchas veces pensamos, vale, voy a crear mi marca, me creo un logo, ¿no? Lo primero que pensamos es, me creo un logo y unos colores corporativos.
pero hay mucho más detrás que no se ve, ¿no? Pero lo primero que pensamos es eso, ¿no? Entonces, al final sí que es verdad que parece el núcleo, no porque sea lo más importante, sino es como es el núcleo de relación, ¿no? Donde se le da la importancia, al menos desde un punto de vista más, pues desde fuera, ¿no? Y aquí la reflexión que te decía, ¿no? Que hablamos a veces, como en el caso de McDonald's, de un rebranding que no tiene que ver con los colores, aunque se pueden utilizar otros colores, se pueden incorporar nuevos colores, que no tiene que ver con el logo, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con lo que estás transmitiendo, ¿no? En este caso, McDonald's no cambió su logo, no cambió sus colores, no cambió su comunicación como forma de comunicarse, sí que cambió qué comunicaba, ¿no? Que quería darle más énfasis y pensó muy bien, ¿no? Como parte de ese rebranding, cómo quería virar su imagen hacia un lado sin de pronto cambiar todo, ¿no? Sí que empezó a meter más colores verdes, ¿no? Y cositas así, pero que fue un rebranding, por decirlo de alguna forma, más fino, ¿no? Más inteligente, ¿no? No tan a saco de, ¡pam!, logo, tal, tipografía y ya está. Sí, claro, porque además, bueno, aquí es importante decir, no lo cambio nada más porque quiero cambiarlo. Hay un objetivo, y el objetivo es decir, tengo una crisis de reputación porque piensan que mi comida no es saludable. La gente, ¿cómo asocia lo saludable? Lo saludable lo asocia con lo verde, con las legumbres, con el tema del campo. Entonces, no seleccionan el verde simplemente porque a alguien se le ocurrió, sino porque hay una asociación directa del consumidor con el color. El color tiene, todos conocemos que el color tiene, hay psicología del color, así como los naranjas y los amarillos nos dan hambre, pues el verde representa la naturaleza, representa la vida, representa una cantidad de cosas. Entonces, es por eso que McDonald's opta por el verde, porque lo que ellos querían era quitarle la reputación de industrializado y de malo. Entonces toman un color que representa la vida y representa la naturaleza. Entonces, como tú dices, no hacen un cambio, digamos, gráfico de forma, pero sí de color. Entonces, este sería un ejemplo brutal para demostrar que la importancia de la elección del color en un logotipo. Totalmente de acuerdo. No sé si tienes algo más que decir, tengo alguna pregunta por ahí, pero no quiero cortarte. ¿Algún punto más a comentar o te hago una pregunta? No, bueno, hablé sobre los puntos que son importantes a la hora de hacer el rebranding, hablé esta parte de nunca desasociar la parte del logotipo con la marca, que la marca es mucho más grande porque conlleva toda la parte de comunicación y valores. Hablé que siempre que hay que hacer un rebranding hay que entender que lo podemos hacer porque estamos evolucionando, porque queremos comunicar otras cosas, o porque la empresa tiene un punto, quiere llegar a otro lugar, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. Y yo concluiría, para pasar a tu pregunta o al comentario, es que yo creo que nunca hay que darnos, nunca nos debería dar miedo hacer el rebranding siempre y cuando estuviera bien justificado el por qué lo estamos haciendo. Y que las empresas familiares que llevan mucho tiempo tienen que entender que las generaciones que vienen ya traen otro chip y no pueden seguir comunicando igual. Y parece ser que ellos justifican su marca, la marca que tienen 20 años, la justifican con tradición. Pero hasta las empresas con mucha tradición pueden ser víctimas de no poder conectar con estas nuevas generaciones y perder la fuerza en el mercado, precisamente porque el consumidor las empieza a ver caducas, ¿sí me explico? Entonces, estas marcas son las que son más difíciles que entiendan que esta evolución no tiene que ser romper todo, pero que debe de haber una evolución. Inclusive se puede plantear, John, porque hay empresas que lo hacen, de aquí a 6 años, cada año vamos a hacer pequeñas evoluciones en nuestro logotipo, para que la gente no sienta que vamos a saco y que haya esta disociación. Entonces van haciendo pequeños rebrandings hasta después de 6 años. ¿Cómo cambió? Pero no nos damos cuenta porque el proceso es paulatino, ¿no? Claro, inteligente también esto.
No, esto que comentas es muy importante, ¿no? Al final no confundir antiguo, ¿no? O viejo con vintage o con algo cuidado. Algo puede tener solera, puede ser un negocio familiar de muchos años, pero hay que cuidarlo. O sea, una cosa es antiguo, otra cosa es sucio, ¿no? Una cosa es antiguo, una cosa es mal cuidado, ¿no? Entonces hay que cuidar la imagen y si es un valor, ¿no? Esa antigüedad se tiene que denotar también en la comunicación, se tiene que notar también en los colores, en la imagen que estás transmitiendo, ¿no? O sea, al final que tenga coherencia, ¿no? Que hablamos en algún episodio de la coherencia de marca. Para mí, en estos casos, te digo, es vital porque el empresario tiene mucho apego a su marca, pero lo que no se da cuenta es que afuera en el mercado, la gente que le compraba, vamos a suponer una empresa que tiene 80 años, la empresa que se fundó y que creció, la mayoría, y digo, suena difícil o suena fuerte decirlo, pero la gente que le compraba hace 80 años ya no está con nosotros. Y la gente que empieza a comprar, a consumir sus productos, es gente que trae nuevos hábitos de compra. Y que tarde o temprano empiezan y hay muchas nuevas ofertas, ¿sí me explico? La cantidad de empresas que había hace 80 años con las que hay ahora se ha triplicado, quintuplicado, o sea, hay mucha más competencia. Entonces, eso es lo que las empresas familiares o no familiares, porque tienen mucho tiempo, tienen que construir, o sea, tienen que evolucionar. Y aquí nos podríamos tirar 20 horas hablando sobre empresas que lo han hecho bien y empresas que lo hicieron mal, que no evolucionaron y que han cerrado, ¿no? Totalmente. Claro, yo aquí te quería comentar esta última pregunta que quería hacerte, que te he dicho antes, por no interrumpirte, y es que al final el rebranding, ¿no? También un poco como conclusión, es un arma potente, ¿no? Que es una carta, es una as en la manga, ¿no? Que también podemos tener en nuestras herramientas, ¿no? ¿Y por qué es una as en la manga? Porque al final nos puede... sobre todo, bueno, hay diferentes hitos, ¿no? Diferentes momentos en los que uno puede cambiar de marca, que los hemos explicado a lo largo del episodio de hoy. Pero sí que es cierto que cuando uno está pues en una mala situación, ¿no? O ve como que no avanza o que no está enfocado a su público o que no conecta con su público, pues hacer un rebranding, ¿no? Pues puede hacer que vuelvas a conectar, puede hacer que vuelvas a comunicar. O sea, al final te da un push, ¿no? De potencia, de comunicación, de aquí estoy yo y demás. Pero entiendo que hay que tener mucho cuidado con excederse, es decir, no excederse en el rebranding, sino excederse en el número de rebrandings, que también al final es una cosa caduca. Si yo tengo un restaurante y hoy ando con hamburguesas, con un logo verde, con la letra X y un nombre tal, y mañana digo, pues ahora voy a hacer arroces y cambio todo el rebranding, al final esto también entiendo que hace el efecto contrario, ¿no? Abusar de esta herramienta, ¿no? También puede hacer el efecto contrario, ¿no? ¿O no? Pues fíjate que sí, o sea, digo, no se trata de que cada año lo hagas, porque además es un costo fuerte, porque bueno, hay que cambiar la marquesina, hay que cambiar cartas, hay que cambiar N cantidad de cosas por cambiar el logotipo, o sea, que tampoco no es algo que no sea costoso, no nada más el tema del diseño, sino en la aplicación de esto. Hay marcas, por ejemplo, que han hecho 2 o 3 rebrandings en su historia, pero sin embargo hay otras que han hecho muchas más y que sin embargo son empresas también muy grandes. Por ejemplo, PepsiCo ha hecho, yo creo que es una de las más grandes y que más rebrandings han hecho, pero de alguna manera creo yo que el problema que tienen es que ellos no han, digamos, como se ha asociado con el liderazgo. Hay empresas que dicen, bueno, cuando cambia el liderazgo, ellos como ponen un estandarte que dicen, bueno, ahora yo llevo el barco y hacen parte de rebranding. Lo cambio todo y que se note que estoy aquí. Exacto. Yo creo, y porque según esto cambian valores y propósitos, pero yo en eso sí no estoy como muy de acuerdo, porque se supone que el propósito de la marca debe ser superior al liderazgo de quien lleva la empresa, ¿sí me explico? Sobre todo de ese nivel de empresas. No puede ser que tú cambies al gerente de tu restaurante y cambies el logotipo porque él trae la idea de poner un mise en place de izquierda a derecha, o sea, no tiene sentido. Entonces, yo creo que lo más importante de esto, León, como una buena brújula para decir cuándo deberíamos de hacerlo y por qué deberíamos de hacerlo, es que cada vez que
yo a mis clientes, por ejemplo, cuando desarrollo marcas, yo les hago digamos, como 2 slides grandes que quiero que siempre mantengan a la vista, donde tienen los valores, su propósito de marca y los objetivos y metas. Es decir, cuando esto ya no funciona, cuando esto ha evolucionado, porque tú has decidido ser una empresa centrada en el cliente y antes no lo eras, ahí es cuando hay que cambiar. Pero no hay que cambiar si simplemente vas a hacer un pequeño cambio, ¿sí me explico? Sí. A lo que voy yo se tiene que sentir yo. Esto es como lo que hablábamos de tu hijo. O sea, El ¿cuándo por debes qué. tú ser un mejor padre? Exacto, es porque él lo necesita, porque yo necesito enseñarle algo más a ese hijo. En ese momento es cuando tienes que cambiar tu logotipo. Es decir, no es lo mismo el papá cariñoso a lo mejor de un recién nacido de 4, 5, 6 años a un adolescente, ¿no? Donde a lo mejor ya eres un papá un poquito más estricto porque sabes que él tiene que tener buenos hábitos en ese proceso, ¿no? En la juventud ya no es el juego, sino es el construir una persona de bien, donde no haya mentiras, donde haya confianza, ¿sí me explico? Entonces, ya no es el papá que lo protege, sino es un papá que le otorga mucha confianza. Entonces, es igual en las marcas, es ver hacia adentro y sentir que lo que yo estoy haciendo está representado en la marca. Y ese, obviamente, es el puente de conexión con mi consumidor. A lo mejor yo no he cambiado, pero mi consumidor ha cambiado. Es momento de que ese puente tenga nuevos bríos, nuevos colores, nuevos... Oye, yo he cambiado, pero mi consumidor no. Es momento de decirle, sigo mejorando, mejoro para estar más cerca de ti, ¿sí me explico? Entonces, Totalmente. es un tema de introspección, siempre, siempre. Sí, sí, sobre todo de no hacerlo a la ligera, de pensar por qué lo estás haciendo, pensar el porqué, el motivo, la necesidad, ¿no? Y avanzar. Bien, yo creo que queda bastante claro qué es el rebranding, ¿no? Y sobre todo cuándo es necesario hacerlo, ¿no? Y cómo plantearlo, ¿no? Incluso al final, ¿no? De cómo plantearlo y por qué hacerlo, ¿no? Entonces, nada, cuéntanos, Gonzalo, quien quiera saber más sobre este tema, ¿dónde puede encontrarte? Claro, se pueden meter a mi web, que es gonzaloguzman.com. Ahí pueden escribirme. Si quieren una asesoría, una consultoría, me pueden marcar también bueno, me pueden escribir un mail a gonzaloguzman.com y con todo gusto nos conectamos y tenemos una charla. Yo siempre estoy abierto para, como yo digo, cruzar estas historias de vida y fortalecernos. Perfecto. Muy bien, pues nada, un placer tenerte por aquí. Nos vemos en siguientes episodios. Por supuesto. Muchísimas gracias, John, y un saludo a todo tu auditorio. Hasta pronto, gracias a ti. Bueno, Gonzalo, pues hasta aquí la grabación de hoy. No tenemos muchas preguntas, muchos comentarios, muchos es ninguno. Así que te dejo, te libero para tus quehaceres del día a día, que seguro que estás a tope de trabajo entre lo tuyo y de Big Waffle. Así es. Bueno, pues nada, John, agradezco mucho como siempre.